Arturo Morales, ingeniero ambiental con experiencia en evaluaciones de impacto ecológico, se unió a una expedición ecoturística en la selva Lacandona, Chiapas. Era parte de un pequeño grupo de visitantes, un fotógrafo joven, dos parejas de franceses entusiastas por la biodiversidad y una mujer alemana que hablaba poco. Su objetivo era conocer ecosistemas primarios casi intactos, hacer registros para un proyecto de conservación y vivir, según la promesa del catálogo, una experiencia transformadora. El guía, Mariano, era un lacandón de rostro sereno y voz pausada. Desde el principio dejó claras las reglas. Nada de ruido innecesario, respeto total por la selva y, sobre todo, no alejarse jamás del grupo. Les habló de la selva como si tuviera voluntad, como si fuera un ser vivo que pudiera ofenderse. Algunos lo tomaron como folclore, otros lo sintieron como advertencia. Arturo, aunque escéptico, respetaba esas creencias por formación profesional. Sabía que, en ciertos territorios, era mejor no provocar lo que no se comprende del todo. Al principio, todo marchó bien. El calor era intenso, los insectos incesantes, pero el paisaje lo compensaba. Árboles colosales, lianas que parecían cuerdas de otro tiempo, aves que solo se veían en documentales. El grupo avanzaba con entusiasmo, haciendo fotos, escuchando las explicaciones de Mariano, quien parecía conocer cada rincón del bosque como si la selva misma le hablara. La primera señal de que algo no iba bien fue una fotografía. El fotógrafo revisaba las imágenes tomadas ese día cuando notó una figura entre los árboles, borrosa pero visible detrás de una de las turistas. Juró que no había nadie allí al momento de tomarla. Mariano miró la imagen en silencio. Luego encendió copal en el fuego y comenzó a murmurar palabras en su lengua. Nadie entendió lo que decía, pero su mirada había cambiado. Esa noche, Mariano pidió que no hablaran más de lo necesario, que evitaran prender luces y que nadie saliera solo. Las risas del grupo disminuyeron. Arturo, aunque racional, comenzó a notar una sensación extraña. Era como si el aire se volviera más denso, como si los sonidos, hojas, insectos, ramas, se repitieran con un patrón que no parecía natural. A la madrugada, Arturo despertó al escuchar su nombre. Pensó que alguien lo llamaba desde la espesura. Reconoció la voz del fotógrafo que parecía pedir ayuda. Salió de su tienda con la linterna en mano, pero todos dormían, el fotógrafo incluido. La voz se había escuchado con claridad, no como un sueño, sino como algo muy real. Demasiado real. Cuando trató de volver a dormir, ya no pudo. A la mañana siguiente, Mariano no apareció, tampoco una pareja de franceses. Al principio pensaron que quizá se habían adelantado a explorar, a pesar de las advertencias. Buscaron durante horas, pero no había rastro alguno. El sendero que habían recorrido el día anterior ya no estaba. El GPS de Arturo indicaba una ubicación incongruente, como si la selva hubiera girado o cambiado de lugar. Acordaron regresar por el mismo camino, pero el mismo camino ya no existía. El fotógrafo lanzó su dron para intentar ver desde arriba. El aparato ascendió con dificultad, pero al poco tiempo cayó bruscamente, sin explicación. Cuando recuperaron la grabación, las últimas imágenes mostraban vegetación en espiral, como si el bosque se cerrara en capas sobre sí mismo. Poco a poco, los sonidos conocidos comenzaron a mezclarse con otros más inquietantes. Pasos en la maleza sin nadie cerca, murmullos en lenguas desconocidas, voces que imitaban a los desaparecidos. Arturo escuchó con claridad a Mariano decir su nombre, pero cuando volteó, solo encontró árboles inmóviles y un silencio brutal. Cada noche era peor. Las tiendas eran sacudidas por algo invisible. Los gritos de ayuda sonaban desde la profundidad, pero cuando se acercaban a buscarlos, el grupo se desorientaba, como si el espacio mismo se reconfigurara. Un día, una de las turistas simplemente no amaneció. Su tienda estaba intacta, su mochila, sus botas, todo en su sitio, menos ella. Arturo intentó mantener la calma, usar el razonamiento, trazar rutas alternativas. Pero la selva parecía rechazar cualquier intento de salir. Las brújulas giraban sin sentido, los árboles marcados desaparecían. Y el peor momento llegó cuando uno de los sobrevivientes gritó de pronto, apuntando al bosque. Aseguraba haber visto a Mariano, desnudo, de pie entre los árboles, pero con una expresión extraña, vacía, como si su rostro no estuviera del todo ahí. La tensión escalaba.
El hambre, el miedo y la constante amenaza de lo invisible quebraron al grupo. Arturo sabía que no todos saldrían, que quizás, si alguien lo hacía, no sería completamente él mismo. Arturo dejó de dormir. En las pocas horas en que cerraba los ojos, su mente se llenaba de imágenes inconexas. Mariano con los ojos completamente blancos, árboles que se inclinaban como si respiraran, bocas invisibles que le susurraban al oído. En la vigilia las cosas no eran mucho mejores. La selva había perdido sus colores vibrantes. Todo parecía más opaco, como si un velo cubriera la vegetación. La humedad, antes sofocante pero tolerable, se volvió asfixiante. Todo el grupo, o lo que quedaba de él, estaba al borde del colapso. Una mañana Arturo decidió separarse. No lo anunció. Solo lo hizo. Había algo en la lógica de ese lugar que parecía rechazar las decisiones en grupo, como si la selva los confundiera más cuando estaban juntos. Caminó siguiendo el sol, o lo que creía que era el sol, pues la luz que filtraban las copas de los árboles parecía girar en dirección contraria. En cierto momento creyó ver una estructura a lo lejos, ruinas mayas cubiertas por el musgo, una puerta semioculta entre raíces. Pero cuando se acercó, solo encontró piedras apiladas y ramas rotas. Los sonidos regresaron. Esta vez no eran voces humanas, sino imitaciones. La selva no solo repetía lo que habían dicho los desaparecidos, jugaba con ello. Modulaba las voces, repetía frases fuera de contexto. A veces hablaban en francés, otras veces en perfecto español. Incluso escuchó su propia voz diciéndole: «Ven por aquí, Arturo». Se detuvo paralizado. Entonces entendió que no estaba perdido. Estaba siendo guiado. La sensación de estar dentro de algo, no en un lugar, sino dentro de un ser, se hizo insoportable. Ya no era una selva, era una voluntad, una presencia antigua, enorme, imposible de entender. Algo que no solo habitaba ese ecosistema, sino que lo era. No se trataba de una leyenda ni de una maldición. Era una dimensión distinta, un umbral. Lo que había sido la selva lacandona ahora se comportaba como un organismo vivo, con memoria y con hambre. Arturo cayó 2 veces, raspado, deshidratado. En una de esas caídas se quedó inmóvil durante horas, y fue allí, en ese estado de rendición, cuando comenzó a ver con claridad. Un punto entre los árboles, una abertura apenas perceptible, donde la luz tenía un tono diferente. No pensó, no evaluó, solo caminó hacia ella. El paso fue lento, casi a rastras. A su alrededor, las voces comenzaron a mezclarse con gritos, llantos y un rumor grave, como una respiración. No supo si fue guiado por la lógica, por la locura o por la propia voluntad de la selva, pero tras horas eternas emergió. Fue encontrado por una patrulla comunitaria a 2 días del último punto registrado de la expedición. Estaba solo, cubierto de lodo, con los ojos enrojecidos, casi sin hablar. Tardaron semanas en identificarlo. No recordaba su nombre completo ni cómo había salido. Solo una palabra aparecía una y otra vez en sus murmullos. Cierra. Ella cierra todo. Desde entonces no ha vuelto a la selva. No da entrevistas. Vive solo. Conserva una libreta con dibujos que hizo en los días posteriores, trazos de árboles deformes, ojos en medio del follaje, símbolos imposibles. Cuando le preguntan qué pasó, no responde. Solo dice que hay lugares donde uno no entra, lo recibe algo, y que ese algo a veces no te deja ir completo. Después de ser rescatado, Arturo fue internado en un hospital de Tuxtla. No hablaba con nadie. Durante los primeros días solo dormía con los ojos abiertos, como si temiera cerrarlos. Los médicos atribuyeron su estado a un episodio severo de estrés postraumático, deshidratación extrema y delirio febril. Pero ninguno pudo explicar por qué su reloj estaba descompuesto de una forma tan extraña. Las manecillas giraban hacia atrás. Tampoco pudieron dar razón de las marcas en su piel, círculos concéntricos, casi quemaduras, que no correspondían a ningún insecto local ni a contacto con plantas conocidas. En el hospital fue visitado por agentes de la Guardia Nacional, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y, según él mismo sospechó después, por individuos que no se identificaron y hacían demasiadas preguntas. Lo más inquietante fue un hombre de acento extranjero que solo le mostró una imagen, una captura satelital antigua de la región. En el centro, donde ahora se alzaba la selva lacandona, había una mancha negra, un vacío. Arturo no respondió. El hombre se fue sin decir palabra. Arturo fue dado de alta con una evaluación ambigua.
físicamente estable, psicológicamente inestable. Lo enviaron de vuelta a la Ciudad de México. Desde entonces vive en un departamento pequeño, casi vacío. Dejó de ejercer como ingeniero ambiental. Escribe sin parar en cuadernos desordenados, intentando trazar un mapa que no obedece a coordenadas geográficas, sino a lo que él llama zonas de pliegue. Según sus palabras, hay sitios donde el espacio se curva, se pliega sobre sí mismo, permitiendo que ciertas cosas pasen. En una entrevista confidencial con un colega, Arturo dejó escapar más detalles. Dijo que durante su travesía escuchó no solo voces humanas, sino otras que estaban debajo, como si salieran del suelo mismo. Hablaban un idioma que no era terrestre, pero que él entendía por momentos como si lo hubiera sabido desde siempre. Decían frases como "el umbral fue abierto" y "la raíz está despierta". También confesó algo más, que no había estado solo al final, que algo caminó a su lado mientras él salía. Algo que no respiraba, no hablaba, pero que estaba allí. Y que sintió que no era la primera vez que lo hacía, como si lo hubiera estado esperando. Arturo comenzó a recibir sobres sin remitente. Dentro de ellos, fotografías borrosas, copias de documentos tachados, recortes de periódico de expediciones fallidas en la región Lacandona, algunas tan antiguas como los años 40. Todos hablaban de lo mismo: desapariciones sin explicación, informes de ruidos extraños, brújulas alteradas, testimonios de indígenas que hablaban de la selva que traga y no devuelve. En uno de los sobres venía una nota escrita a mano: "No volviste solo". Desde entonces, Arturo ha notado cosas: objetos movidos en su casa, sueños que no son suyos, reflejos en los vidrios que muestran figuras que no están en la habitación, y sobre todo, una constante sensación de que está siendo observado, no desde afuera, sino desde dentro de sí mismo. Sabe que la selva lo dejó salir, pero no sin condiciones. Una noche, Arturo se levantó de la cama sin haberlo decidido. No estaba dormido, pero tampoco despierto del todo. Algo lo guiaba. Bajó las escaleras de su edificio, cruzó la calle y caminó hasta un pequeño parque donde nunca antes había puesto un pie. Se sentó en una banca bajo un árbol desconocido. Cerró los ojos y entonces lo entendió. La selva no era un lugar, no en el sentido geográfico. Era una entidad, una conciencia que no solo habitaba Chiapas, sino que se manifestaba allí con mayor fuerza. Un nodo de algo más grande, algo que se filtraba por ciertas grietas del mundo: selvas, abismos, cuevas, profundidades marinas, lugares donde la lógica se afloja y lo invisible respira. No lo había dejado escapar, lo había dejado llevarla con él. En las semanas siguientes desaparecieron 2 personas de su edificio, sin dejar rastro. Un niño del vecindario apareció hablando en una lengua que no era ninguna. Y un árbol creció, de la noche a la mañana, en medio del pavimento. Arturo lo reconoció. Era el mismo que había visto en la selva justo antes de cruzar el umbral. Mismo tronco trenzado, mismas raíces que se movían apenas, como si respiraran. Esa noche, Arturo empacó. No ropa, no documentos. Solo sus cuadernos y una brújula rota. Dejó la ciudad rumbo al sur sin avisar a nadie. Iba de regreso. No por respuestas, sino por cumplimiento. Sabía que estaba marcado, que formaba parte de algo más antiguo que la historia humana, que la selva, esa selva viva, se había adherido a él, y ahora lo reclamaba del todo. Su último mensaje llegó por correo electrónico, a un colega del Instituto de Biología. El asunto decía: no cierren lo que no pueden contener. El cuerpo de Arturo nunca fue encontrado. Pero en un campamento abandonado cerca de la selva Lacandona, un voluntario halló una libreta en medio de una cabaña cubierta de musgo. En la última página, escrita con letra firme, decía: ella solo abre para tragar, no para soltar. Y al lado, una huella, no humana. Desde que era niña, Beatriz Huerta había sentido que algo la habitaba. No era una idea, ni una emoción pasajera. Era una presencia, una fuerza quieta que se acomodaba justo detrás de sus costillas, esperando. Nunca supo explicarlo del todo, y cada vez que intentaba ponerlo en palabras, se ahogaba en la mitad de la oración, como si su propia lengua se negara a nombrarlo. Su madre decía que era una niña rara, pero buena. Su padre, que apenas hablaba, solo se limitaba a mirarla con esa mezcla de lástima y miedo que ella aprendió a reconocer en otros años después. La presencia, mientras tanto, crecía.
No con furia, sino con paciencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar el momento justo. Durante la adolescencia, Beatriz comenzó a tener episodios de ausencias. Se quedaba inmóvil durante minutos, con los ojos abiertos, sin responder a estímulos. A veces despertaba de esas pausas con la sensación de haber estado observando el mundo desde otro lugar, como si su cuerpo hubiera seguido allí, pero su mente hubiese estado de visita en otro plano. Nadie le prestaba demasiada atención. Crisis de crecimiento, decían. O peor aún, ganas de llamar la atención. Los médicos no encontraron nada, ni daño neurológico, ni trastorno identificable. Un psicólogo llegó a sugerir que todo podía ser una forma extrema de ansiedad infantil. Ella asentía, pero sabía que no era eso, porque en el fondo de su pecho eso seguía latiendo. Dormido, expectante. Cuando cumplió 29 años, Beatriz se mudó sola por primera vez. Era un pequeño departamento en una zona antigua de la ciudad. Paredes agrietadas, tuberías viejas, pero con una rara calma en el ambiente. Pensó que la distancia de su familia y la rutina independiente la ayudarían a dejar atrás los viejos fantasmas. Pero fue entonces cuando todo comenzó a empeorar. Las noches se hicieron más largas. El silencio del lugar, en vez de darle paz, amplificaba sus pensamientos. Empezó a escuchar ruidos que no venían de ningún lado. Golpes secos, como uñas en la madera. Susurros ahogados justo al borde de la comprensión. Y lo más inquietante, la sensación persistente de que alguien la observaba desde dentro de los espejos. Intentó grabar los sonidos con su teléfono. Puso cámaras, todo fallaba. Las grabaciones se corrompían o quedaban vacías. A veces, incluso, aparecían más cortas de lo que deberían, como si el tiempo mismo se deformara dentro de su departamento. Y entonces, una noche, sucedió algo que ella no pudo seguir ignorando. Despertó de golpe, con el cuerpo empapado en sudor y las uñas rotas. La cama estaba cubierta de tierra. No entendía nada. Caminó tambaleando al baño y al encender la luz vio su rostro. Tenía algo escrito en la frente, letras torcidas, marcadas con algún objeto punzante. 3 palabras: lo que está adentro. Desde ese día, Beatriz dejó de dormir. Beatriz comenzó a notar que la presencia no solo estaba dentro, sino que empezaba a tomar forma. En los reflejos del agua, en las sombras proyectadas por la luz tenue, aparecían destellos de algo que no lograba comprender, pero que le helaba la sangre. Era como un espectro que le sonreía desde el abismo de sus propios ojos. Sus días se volvieron un desfile de cansancio y miedo. La gente que conocía le decía que se estaba destruyendo sola, que debía buscar ayuda, medicarse, salir. Pero ella sabía que ninguna medicina podía tocar eso que la consumía desde adentro. Era un secreto oscuro, una maldición que había crecido junto a ella y que ahora exigía ser liberada. Intentó hablarlo con amigos, pero las palabras se le atoraban. Cuando lo hacía, su voz temblaba, como si al decirlo pudiera abrir una puerta que no estaba lista para abrirse. La mayoría reaccionaba con incredulidad o lástima. Algunos la evitaban. En una de esas noches interminables, Beatriz encontró un libro viejo en una librería de segunda mano. Estaba cubierto de polvo y tenía la tapa desgastada, sin título visible. Algo la impulsó a comprarlo. Al hojearlo en su departamento, descubrió que hablaba de presencias atrapadas en cuerpos humanos, entidades antiguas que buscaban liberación a través de la voluntad de sus huéspedes. Mientras leía, entendió que aquello que la habitaba no solo quería salir, sino que necesitaba ser escuchado, y no de cualquier manera. Tenía que ser a través de un ritual, una confesión profunda que no había hecho ni siquiera a sí misma. La urgencia crecía con cada página. Las noches sin sueño se multiplicaban, y la frontera entre su realidad y aquella otra dimensión se volvía más difusa. Beatriz sabía que pronto tendría que enfrentarse a lo que había estado guardando por tanto tiempo. Desde niña, Beatriz Huerta llevaba consigo una sombra que nadie más parecía notar. No era solo miedo ni tristeza. Era una presencia que se alojaba en su pecho, pesada, silenciosa, esperando a que alguna puerta se abriera para escapar. Cuando intentaba explicarlo, sus palabras se perdían en un susurro ahogado, como si esa presencia mismo le arrancara la voz. Su familia la veía como una niña reservada, rara, pero buena. Su madre intentaba darle cariño, pero a veces su mirada reflejaba impotencia, como si no supiera cómo alcanzar lo que Beatriz guardaba dentro.
Su padre, siempre ausente emocionalmente, evitaba hablar de ella y prefería ignorar cualquier signo que no entendiera. La casa se llenaba de silencios incómodos, y Beatriz aprendió pronto a no preguntar ni pedir ayuda. Con los años, la sombra creció sin prisa, pero sin tregua. En la adolescencia, los episodios de ausencia se hicieron más frecuentes. Se quedaba quieta, con la mirada fija en un punto invisible, desconectada del mundo real durante minutos que parecían horas. Al volver sentía que había dejado su cuerpo en pausa y viajado a algún lugar oscuro, frío y distante. Un espacio donde la sombra podía mostrarse sin miedo. Los médicos no hallaron explicación. Nada anormal en tus pruebas, le dijeron. Es probable ansiedad, estrés o simplemente tu imaginación. Pero Beatriz sabía que no era imaginación. Aquella fuerza latente, esa cosa oscura que la habitaba, estaba viva y quería ser reconocida. Al cumplir 29 años, Beatriz tomó la decisión de vivir sola. Un pequeño departamento en una zona antigua y olvidada de la ciudad le pareció el refugio perfecto para alejarse del ruido y la rutina familiar. Pero lo que encontró fue un silencio que parecía estar lleno de ecos invisibles. Al principio, creyó que era su mente jugando trucos, pero pronto las señales se hicieron imposibles de ignorar. Los sonidos extraños aparecían cada noche, golpes secos en las paredes, susurros en lenguas que no entendía, una presencia que se movía entre las sombras sin querer ser vista. Las luces parpadeaban y los espejos reflejaban figuras que se desvanecían cuando ella giraba la cabeza. Intentó registrar todo con cámaras y grabadoras, pero los dispositivos fallaban misteriosamente, dejando grabaciones vacías o archivos corruptos. Una noche despertó con el corazón desbocado, la piel helada y las uñas rotas. Su cama estaba cubierta de tierra húmeda y en el espejo del baño descubrió, escrita con un trazo torcido y carmesí, la frase que la atormentaría para siempre. Lo que está adentro. No sabía si era un mensaje para ella, una amenaza o una advertencia. Desde ese momento, el sueño desapareció. Beatriz se sumergió en un mundo de vigilia perpetua, donde la frontera entre la realidad y lo desconocido se desdibujaba hasta ser casi inexistente. La presencia que la habitaba ya no era un susurro. Se había convertido en un grito silencioso que exigía salir. Sus días se volvieron ecos de sus noches. La gente la veía cada vez más cansada, ausente, casi rota. Los intentos de pedir ayuda terminaban en malentendidos o rechazos. No podía confiar en nadie porque nadie podía entender lo que estaba dentro de ella. Ni siquiera ella misma lo comprendía del todo. En su desesperación, encontró un libro viejo en una librería escondida. Una pieza olvidada cubierta de polvo y misterio. Hablaba de presencias atrapadas en cuerpos humanos, entidades antiguas que buscan liberación a través del sufrimiento y la confesión. Leyendo esas páginas, Beatriz sintió que, finalmente, alguien más sabía de lo que ella hablaba. La entidad dentro de ella no era solo un problema para sanar o una enfermedad para tratar. Era un ser que necesitaba ser escuchado, aceptado y, sobre todo, liberado. Sin saber cómo, entendió que debía enfrentarla en la forma más pura, con la verdad completa de su historia, sin miedo ni vergüenza. Las noches sin sueño aumentaron y el mundo exterior comenzó a perder color y sentido. Beatriz ya no sabía si lo que veía y sentía era producto de la locura o si la presencia realmente estaba intentando salir, dejando un rastro de sombras y palabras susurradas en el aire. Entonces, en una madrugada interminable, cuando el reloj parecía detenido y la ciudad dormía en un silencio sepulcral, Beatriz se sentó frente al espejo, dispuesta a mirar no su reflejo, sino lo que ese reflejo ocultaba. Sabía que ese encuentro marcaría el inicio de una batalla interna que definiría si la sombra la consumiría o si, finalmente, podría liberarse. Frente al espejo, Beatriz sintió que la presencia se hacía tangible, como un suspiro frío que recorría su piel. No había vuelta atrás. Con voz firme comenzó a hablarle en voz alta, confesando todo lo que había reprimido durante años: el miedo, la soledad, la rabia contenida, y esa necesidad urgente de ser vista y escuchada. Las palabras fluían como un río desbordado y poco a poco la sombra comenzó a transformarse. Ya no era una fuerza oscura que la consumía, sino una parte de ella misma, un dolor que pedía sanación. La habitación se iluminó con una luz tenue, como si el universo mismo respondiera a esa confesión.
Beatriz cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. La presencia se disolvió en un suspiro, liberando todo lo que había quedado atrapado dentro de ella. La tierra en la cama desapareció y el reflejo en el espejo volvió a ser solo el suyo. Al abrir los ojos, supo que ese era solo el principio de su verdadera vida. Una vida donde lo que estaba adentro ya no necesitaba salir, porque finalmente había sido aceptado. Esteban, Olivia y Gerardo avanzaban con cautela entre la espesura de la selva de los Chimalapas. Las huellas frescas en el suelo confirmaban que el jaguar que buscaban no estaba lejos, pero también indicaban que alguien más había pasado recientemente por allí. A medida que se internaban más, la tensión crecía. El ambiente parecía cargado, como si algo amenazante los estuviera observando. De repente, en un claro oculto por la maleza, encontraron el cuerpo de un jaguar despellejado, abandonado cruelmente sobre la tierra húmeda. El descubrimiento generó una mezcla de horror y rabia en el grupo, conscientes de que ese acto solo podía ser obra de cazadores furtivos. En ese momento, los ruidos del bosque se tornaron agitados. Voces masculinas y pasos pesados resonaron cerca, alertándolos de que no estaban solos. Sin tiempo para reflexionar, Esteban, Olivia y Gerardo emprendieron la huida, corriendo a través de la vegetación densa con la adrenalina al máximo. Gerardo, menos ágil, tropezó y quedó rezagado mientras sus perseguidores se acercaban rápidamente. El grupo se dispersó. Esteban y Olivia siguieron adelante con desesperación, mientras Gerardo desapareció entre los árboles, atrapado en medio de una red de peligro y violencia que apenas comenzaba a revelarse ante ellos. Esteban y Olivia no podían detenerse. Cada paso que daban era una lucha contra la naturaleza y el miedo que se había instalado en sus cuerpos. La selva parecía cerrarse a su alrededor. Los sonidos habituales de aves y animales se habían silenciado, reemplazados por el eco de sus propias respiraciones agitada y los pasos de los cazadores que les seguían de cerca. Mientras corrían, Esteban no podía dejar de pensar en Gerardo, desaparecido sin rastro entre la maleza. Sabía que quedarse atrás significaba un destino peligroso, y la impotencia le quemaba el pecho. Sin embargo, no podían hacer nada más que avanzar, buscando algún refugio o camino que los sacara de esa trampa. Después de varios minutos de carrera, encontraron una pequeña cueva oculta por enredaderas y ramas caídas. Sin dudarlo, se adentraron en ella, intentando hacer el menor ruido posible. El corazón les latía con fuerza, pero el silencio de la cueva les ofrecía un breve respiro. Desde su escondite, podían escuchar los murmullos de los hombres armados que los perseguían, cada vez más cerca, pero incapaces de verlos. Olivia revisó su equipo y propuso llamar a las autoridades, pero la señal era débil, casi inexistente en esa zona remota. La única opción era esperar y planear qué hacer cuando la presión bajara. Mientras tanto, Gerardo, atrapado y herido, se arrastraba entre arbustos y raíces, tratando de alejarse lo máximo posible. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una forma de sobrevivir. Había oído las conversaciones de los cazadores, quienes hablaban con dureza sobre una red de tráfico ilegal de partes de animales que operaba en la región, protegida por gente muy peligrosa. Gerardo comprendió que su vida estaba en peligro no solo por ellos, sino por el crimen organizado que se escondía detrás. El miedo y la adrenalina le daban fuerzas para seguir moviéndose, con la esperanza de que Esteban y Olivia también pudieran escapar. En la cueva, el tiempo pasaba lento y el cansancio comenzaba a hacerse notar. Esteban y Olivia intercambiaban miradas de incertidumbre, conscientes de que la situación era mucho más grave de lo que habían imaginado. No solo estaban enfrentando a cazadores furtivos, sino a una estructura criminal que amenazaba la biodiversidad y la seguridad de toda la región. Era claro que su misión había cambiado. Ahora se trataba de sobrevivir y, si era posible, exponer y detener esa red. Pero para ello necesitaban a Gerardo, y sin él, el riesgo se multiplicaba. Gerardo avanzaba con dificultad, cada movimiento le causaba dolor, pero sabía que detenerse era rendirse. En el silencio de la selva, sus sentidos estaban al máximo. El crujir de una rama, el susurro del viento entre las hojas, cualquier sonido podía delatar su posición o anunciar a sus perseguidores. Su único objetivo era alejarse lo suficiente para poder pensar en un plan. Mientras se arrastraba, recordó fragmentos de conversaciones captadas entre los cazadores. Nombres, lugares
y detalles sobre un mercado clandestino donde traficaban con las partes de jaguares y otras especies protegidas. Era una red mucho más grande de lo que Esteban y el equipo podían imaginar, con conexiones que llegaban a niveles políticos y sociales que pocas veces se atrevían a mencionar. Por su parte, Esteban y Olivia no podían permanecer más tiempo en la cueva. Sabían que estaban atrapados, pero también sabían que quedarse quietos significaba perder la oportunidad de escapar. Salieron con cuidado, moviéndose en silencio por entre la maleza, guiándose por la intuición y el conocimiento del terreno que Esteban tenía. A cada paso se sentía la tensión de la persecución, el riesgo de ser descubiertos y capturados. Olivia revisaba constantemente el equipo, mientras Esteban escudriñaba la zona, buscando algún indicio de Gerardo o una salida segura. El bosque parecía conspirar contra ellos. Ramas bajas, barro resbaladizo, insectos molestos y la constante sensación de estar siendo observados. En un momento dado, escucharon disparos a la distancia, el eco retumbó entre los árboles. No sabían si era una señal para capturarlos o si alguien más estaba involucrado en esa red de crimen. La incertidumbre era insoportable, pero también despertaba en ellos una determinación feroz. No podían dejar que aquella red continuara operando. La vida de Gerardo, de ellos mismos y la supervivencia de los jaguares dependía de actuar con inteligencia y rapidez. Mientras tanto, Gerardo logró alcanzar un arroyo pequeño y se ocultó entre las rocas cercanas, respirando con dificultad pero aún con vida. Sabía que su única opción era llegar a un lugar donde pudiera pedir ayuda o al menos esperar a que sus compañeros regresaran por él. En la lejanía, la selva seguía implacable y los cazadores continuaban la búsqueda, sin saber que una batalla mucho más grande estaba en marcha. Una que involucraba no solo su vida, sino la protección de una de las especies más emblemáticas de México. Esteban y Olivia avanzaban con cuidado, siguiendo senderos apenas visibles, mientras la selva parecía envolverse en un silencio pesado, casi amenazante. El miedo de perder a Gerardo los impulsaba a moverse rápido, pero también a no cometer errores que pudieran delatarlos. En cada crujido de hoja o movimiento inesperado, sus cuerpos se tensaban, preparados para lo peor. Sabían que los cazadores estaban organizados y armados, y que cualquier encuentro directo podía ser fatal. Sin embargo, la voluntad de sobrevivir y proteger la vida de los jaguares los mantenía firmes. En un momento, Esteban encontró restos de huellas que indicaban la dirección que habían tomado los hombres armados después de que Gerardo se quedara atrás. Era un rastro tenue, pero suficiente para seguir. Olivia revisó su equipo y encontró que la batería del radio estaba casi agotada, lo que complicaba aún más la comunicación y la posibilidad de pedir ayuda externa. Decidieron entonces buscar un punto alto desde donde pudieran divisar mejor el territorio y planear su siguiente movimiento. Mientras escalaban una loma, Esteban recordó las informaciones que había recopilado semanas atrás sobre la red de tráfico. No era un simple grupo de cazadores, sino una organización que operaba con conexiones en varias regiones, exportando ilegalmente partes de animales exóticos para coleccionistas y mercados negros internacionales. Esa realidad convertía a la misión en algo mucho más peligroso y urgente. El descubrimiento del jaguar despellejado no era un caso aislado, sino la punta del iceberg de una amenaza que podía devastar el ecosistema local. A lo lejos lograron escuchar voces y risas de los cazadores, lo que indicaba que el grupo enemigo seguía activo y posiblemente estaba regresando al campamento. Aprovechando la confusión, Esteban y Olivia se ocultaron entre la maleza para observar sin ser vistos. En ese momento, Esteban notó algo que le heló la sangre. Uno de los hombres sostenía un teléfono satelital con el que probablemente se comunicaban con sus cómplices. Eso confirmaba que estaban ante una red bien estructurada y peligrosa. Mientras tanto, Gerardo luchaba contra el dolor y la desesperación, intentando mantenerse consciente y oculto. Sus pensamientos se centraban en sus compañeros y en la esperanza de que no se dieran por vencidos. Sabía que su supervivencia dependía no solo de esconderse, sino también de encontrar una forma de advertir a Esteban y Olivia sobre lo que había escuchado. La selva era un enemigo y un aliado al mismo tiempo, pero la incertidumbre y el miedo se entrelazaban en cada momento. La noche empezó a caer sobre los Chimalapas, y con ella llegó un manto de sombras y sonidos que parecían susurrar secretos antiguos. El enfrentamiento entre los defensores de la vida y los depredadores ilegales estaba apenas comenzando,
Para Esteban, Olivia y Gerardo no había vuelta atrás. La lucha por la supervivencia de una especie y su propia vida se convertiría en una prueba de resistencia, valentía y verdad. Después de horas de tensión y sigilo, Esteban y Olivia lograron localizar a Gerardo, debilitado pero vivo, oculto en un rincón remoto de la selva. Juntos, trazaron un plan para denunciar la red de cazadores furtivos, recopilando pruebas y grabaciones que habían logrado capturar durante su expedición. Con mucho cuidado, lograron salir de los Chimalapas y contactar con las autoridades ambientales y la Policía Federal. La operación que siguió fue intensa y coordinada, con agentes infiltrados y equipos especiales que desmantelaron la red de tráfico de fauna. Varias detenciones fueron realizadas, y la comunidad local comenzó a organizarse para proteger su territorio y a los jaguares que habitaban allí. Aunque el peligro inmediato había pasado, Esteban, Olivia y Gerardo sabían que la amenaza no desaparecería por completo. Pero su trabajo y valentía habían puesto un freno a la explotación ilegal y habían puesto en alerta a todo el país sobre la urgencia de conservar la biodiversidad. Los jaguares de los Chimalapas, símbolos de fuerza y misterio, seguían caminando libres bajo la sombra de la selva, y aquellos que los defendían continuaban su lucha silenciosa pero decidida. Rafael había aprendido rápido que en aquella finca nada era lo que parecía. Los primeros días llegaron cargados de esperanza. Pensó que finalmente podría ganar lo suficiente para enviar algo a su familia. Pero la realidad se impuso con la fuerza de un golpe seco. Los campos donde trabajaban eran vastos, pero cada planta escondía un secreto peligroso. Allí cultivaban hojas y flores que no se venderían en mercados ni ferias, sino en un oscuro comercio ilegal que mantenía enjaulados a muchos como él. Los trabajadores se movían con cautela, siempre vigilados por los hombres armados del comandante Méndez. Era un hombre corpulento, con ojos fríos que parecían perforar el alma, y una voz que imponía silencio sin necesidad de alzarla. Rafael notó desde el primer momento que Méndez no solo traficaba droga, sino que también mantenía a varias personas secuestradas para labores forzadas o para otros fines más oscuros. Nadie osaba hablar, y los que lo hacían desaparecían. En las noches, cuando el viento movía las copas de los árboles y la finca parecía un gigante dormido, Rafael escuchaba susurros entre los compañeros. Historias de quienes habían intentado escapar y nunca regresaron, o de aquellos que simplemente desaparecieron en la oscuridad. Pero también escuchó palabras de esperanza, rumores de un pasaje escondido entre los montes que conducía a la libertad. Rafael, con el peso de la desesperación en su pecho, comenzó a tejer un plan. No estaba solo. Algunos de los trabajadores, cansados de la esclavitud y el miedo, confiaban en él. Se organizaron en secreto, intercambiando mensajes con cuidado, aprendiendo a moverse sin ser vistos. La tensión crecía con cada día que pasaba, sabiendo que un error podía ser el fin. Una noche, con la luna oculta tras nubes densas, decidieron actuar. Rafael y sus compañeros se deslizaron entre las sombras, evadiendo a los guardias, sorteando las trampas y siguiendo el camino que les prometía la libertad. El corazón le latía con fuerza, y cada paso era un desafío contra el miedo. Pero la huida no fue sencilla. En un momento crítico, el ruido de un disparo rompió el silencio y todos se lanzaron a correr, saltando por el terreno irregular sin mirar atrás. Al final, Rafael logró separarse del grupo y se adentró solo en la espesura del bosque, hasta que el ruido se perdió y solo quedó el eco de sus propios jadeos. Pasaron los años. Rafael se estableció en un pueblo lejano, intentando dejar atrás el horror de la finca. Pero la sombra del comandante Méndez seguía persiguiéndolo. Las amenazas comenzaron con llamadas anónimas y mensajes escritos en las paredes de su humilde hogar. Méndez y sus hombres no olvidaban a quienes les habían escapado. Pasaron los años, pero el pasado no era algo que Rafael pudiera enterrar fácilmente. Aunque había cambiado de pueblo y trataba de vivir con la discreción que le exigía su miedo, cada día despertaba con la sensación de estar siendo observado. Su rostro, marcado por el sol y el sufrimiento, mostraba ahora una expresión cansada, vigilante. Se había convertido en un hombre de pocas palabras, evitando cualquier contacto que pudiera poner en riesgo su frágil libertad. Trabajaba en pequeñas labores agrícolas y en la construcción, sin atreverse a establecer lazos profundos. La amenaza del comandante Méndez era una sombra latente que le robaba la tranquilidad. Las llamadas anónimas se hicieron constantes.
con mensajes cortos y claros. Sabemos dónde estás. No huyas para siempre. Rafael guardaba cada uno de ellos como pruebas del acecho y los mostraba solo a quienes consideraba de confianza extrema. Una tarde, mientras descansaba en una pequeña cantina del pueblo, un hombre con aire rudo y mirada esquiva se le acercó sin hacer ruido. Rafael sintió el cuerpo tenso, pero el hombre simplemente dejó un papel sobre la mesa y se fue. Al abrirlo, encontró un dibujo rudimentario, un mapa con símbolos que solo podían significar una cosa: la finca, la misma en Petén, y una fecha señalada. Pero la finca del silencio no se rendía sin luchar. Días después, Rafael recibió una visita inesperada. En la penumbra de un callejón, una figura encapuchada apareció con un mensaje claro y peligroso: deja esto o pagarás el precio. La amenaza no era solo para él, sino para todos aquellos que habían comenzado a hablar. El comandante Méndez no olvidaba ni perdonaba. Rafael tuvo que decidir: ¿seguiría adelante sabiendo que el riesgo era más alto que nunca? ¿O volvería a esconderse y dejaría que la finca siguiera devorando vidas en silencio? La respuesta la encontró en los rostros de los trabajadores esclavizados que había visto en el vídeo, en las lágrimas de aquellos que todavía creían en la justicia, y en el eco de su propia voluntad de vivir libre. Con el peso de la amenaza y la esperanza entrelazados, Rafael comenzó a preparar el siguiente paso, consciente de que esa batalla apenas comenzaba. Consciente de que el silencio era cómplice del horror, Rafael decidió enfrentar al comandante Méndez y a toda la red que mantenía esclavizada a tanta gente. Junto a su grupo de aliados, planearon una denuncia pública con las pruebas que habían recolectado, entregándolas a las autoridades internacionales y a medios de comunicación comprometidos. La operación fue arriesgada y peligrosa. Méndez reaccionó con violencia, enviando a sus hombres para intimidar y detener a Rafael y su equipo. Pero la fuerza de la verdad y la solidaridad entre las víctimas y activistas logró romper el velo de miedo que había cubierto la finca por años. La finca fue allanada en una acción coordinada por fuerzas especiales, liberando a los trabajadores esclavizados y deteniendo a los narcos. Méndez fue capturado y enfrentó la justicia que durante tanto tiempo eludió. Rafael, aunque marcado por el dolor y las pérdidas, encontró finalmente la paz que buscaba. Su lucha no solo liberó a quienes sufrían en la finca, sino que se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para muchos otros atrapados en la oscuridad del narcotráfico y la trata de personas. La finca dejó de ser un lugar de silencio para convertirse en un recuerdo doloroso que impulsó un cambio necesario. Y Rafael, con su voz firme, continuó luchando para que ningún otro ser humano tuviera que vivir bajo la sombra del miedo. La selva de Calakmul se extendía en todas direcciones, un mar de verde intenso, un laberinto vivo donde cada sombra parecía ocultar un susurro antiguo. Gerardo Castañeda avanzaba con cautela, su respiración se mezclaba con el canto distante de las aves y el crujir leve de ramas bajo sus botas. El sudor le resbalaba por la frente, y su mapa, ya arrugado y manchado por la humedad, pendía de su mano con una leve inclinación. A su lado caminaba Uriel, el guía local, un hombre de mirada profunda y silente, curtido por años en aquella tierra agreste. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia era un ancla de seguridad para Gerardo, quien aún se sentía forastero en aquel paisaje casi primordial. Uriel avanzaba con paso firme, atento a cada sonido, a cada señal que la selva le mostraba. El aire olía a humedad y tierra, a vida antigua y misteriosa. Cada árbol parecía tener una historia, y en ellos, Gerardo empezó a notar extrañas marcas talladas en la corteza. No eran dibujos cualquiera, sino símbolos extraños, líneas profundas y curvas que se entrelazaban formando patrones que a simple vista parecían decorativos, pero que tenían algo inquietante. Algunos de esos signos estaban parcialmente cubiertos por barro seco y musgo, como si la naturaleza misma intentara borrarlos. Gerardo se acercó a uno de esos árboles y tocó con dedos temblorosos las marcas. Sentía una energía densa, como si algo invisible lo estuviera observando. Uriel se detuvo a su lado, y sin necesidad de decir palabra, su expresión cambió. Sus ojos se clavaron en las marcas con respeto y una sombra de temor. «Son advertencias», murmuró finalmente, sin mirar a Gerardo. «Señales que separan lo que podemos tocar de aquello que deberíamos dejar en paz».
La selva tiene guardianes, fuerzas que no entienden de ciencia ni de mapas. Gerardo tragó saliva sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. Pero su curiosidad pudo más que el miedo. Miró hacia el sendero que se abría más allá de los árboles marcados y decidió seguir adelante, sin saber que con cada paso se adentraba no solo en la espesura de la selva, sino en un misterio que lo acecharía desde las sombras. Gerardo avanzó por el sendero que serpenteaba entre los árboles altos y frondosos, cada paso hundiéndose ligeramente en la hojarasca húmeda. A su alrededor, la selva parecía respirar con un ritmo propio, casi humano, y el aire se tornaba más denso, cargado de un silencio que no era natural, como si la vida misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. A lo lejos, Uriel se detenía cada cierto tiempo, olfateando el viento o escuchando atentamente algún ruido apenas perceptible. No era un guía cualquiera, y Gerardo lo sabía. Sus años en la selva le habían enseñado a interpretar señales invisibles para el ojo inexperto. Por eso, cuando Uriel finalmente se volvió hacia él con el ceño fruncido, el joven no dudó en seguir su mirada. Frente a ellos, justo antes de un claro pequeño donde la luz se abría como un faro entre la oscuridad verde, otro árbol mostraba marcas similares a las que habían encontrado antes, pero esta vez más recientes, frescas, como si alguien o algo las hubiera hecho días atrás. Uriel se acercó con cautela, palmeando la corteza y bajando la mirada. Sus labios susurraban palabras que Gerardo no pudo comprender, pero que tenían un tono reverente, casi temeroso. «Esto no es un juego», dijo Uriel en voz baja, sin apartar los ojos del árbol. «Cruzar estas marcas es invitar a que el que camina detrás te siga». Gerardo sintió un escalofrío intenso. Había escuchado rumores y leyendas durante sus clases y en relatos de lugareños, pero nunca imaginó enfrentarse a algo tan cercano, tan palpable. «¿El que camina detrás?», preguntó con la voz apenas audible, como si nombrar esa presencia pudiera convocarla. «¿Qué es eso?». Uriel se volvió lentamente, su expresión grave. «Un ser antiguo, hijo de la selva y de las sombras. No es un hombre ni una bestia, sino algo que no se detiene, que acecha desde la tierra, la humedad y el barro. Algunos dicen que es la maldición de aquellos que profanan la selva sin respeto». El silencio que siguió fue más pesado que el calor del mediodía. Gerardo miró hacia el claro y por un instante creyó ver una figura moviéndose entre la maleza, algo grande y cubierto de barro seco, con ojos que reflejaban la luz de manera antinatural. Parpadeó y la visión desapareció. Trató de convencerse a sí mismo de que era solo un juego de luces y sombras, producto del cansancio y la imaginación. Pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. «Debemos seguir, pero con cuidado», dijo Uriel. «Nunca abandonar el camino y nunca cruzar las marcas, porque quienes lo hacen no vuelven igual». Con cada paso, la atmósfera se hacía más opresiva. La humedad aumentaba y el sonido de la selva menguaba hasta casi desaparecer. Los expedicionarios que los habían precedido, pensó Gerardo, habrían sentido esto antes de perderse para siempre. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo la selva con tonos dorados que pronto dieron paso a sombras alargadas. A lo lejos se escuchó un grito ahogado, un eco que se perdió entre los árboles, y el corazón de Gerardo dio un vuelco. «¿Escuchaste eso?», preguntó, volviéndose hacia Uriel, que permanecía en silencio, con los ojos fijos en la oscuridad creciente. «La selva habla de muchas formas», respondió el guía. «Y algunas son advertencias». Gerardo supo en ese momento que aquello que acechaba no era solo una leyenda. Era real y estaba caminando justo detrás de ellos. El crepúsculo comenzó a envolver la selva, tiñendo las hojas y la tierra con sombras que parecían moverse con vida propia. La humedad se volvió más pegajosa, y el aire, antes lleno de cantos de aves y grillos, ahora estaba silencioso, como si toda la naturaleza contuviera el aliento. Gerardo sintió una inquietud creciente en su pecho, una mezcla de fascinación y miedo que lo mantenía alerta. A su alrededor, la oscuridad emergente comenzaba a transformar los árboles en gigantes de sombras impenetrables, y el sendero bajo sus pies parecía más un camino hacia lo desconocido que una ruta segura. Uriel caminaba adelante, casi como una extensión de la selva misma, con movimientos fluidos y seguros. Sin embargo, había un peso invisible en sus hombros, una cautela que se manifestaba en cada paso, en cada mirada rápida hacia atrás. De repente, un ruido sutil, un crujido,
Llamó la atención de Gerardo. Se detuvo en seco y giró lentamente la cabeza. Entre la maleza, algo se movía. No era un animal común. Su figura era grotesca y errática, cubierta de barro seco que se mezclaba con hojas y ramas rotas. Su andar era torpe pero decidido, y sus ojos, brillantes como carbones encendidos, lo fijaban con una intensidad que congeló la sangre en las venas de Gerardo. Quiso dar un paso atrás, pero Uriel lo detuvo con un gesto firme. «No hagas ruido», susurró el guía. «Eso es el que camina detrás». La criatura se detuvo a unos metros, ladeó la cabeza y emitió un sonido gutural, como un lamento antiguo, mezclado con el susurro del viento. Parecía medirlos, decidir si eran amenaza o presa. Gerardo sintió un miedo ancestral, aquel que no nace de la razón sino del instinto más primitivo. Quiso huir, pero sus piernas no respondían. En ese instante, Uriel sacó de su mochila un amuleto de madera tallada, lo alzó y comenzó a murmurar palabras en una lengua olvidada, un conjuro que parecía llenar el aire de una energía protectora. La criatura retrocedió, dudó un instante y luego desapareció entre los árboles, como si la selva misma la hubiera tragado. El silencio volvió a reinar, pero ahora era un silencio cargado de respeto y miedo. «No todos vuelven», dijo Uriel con voz grave. «Esta selva no perdona la ignorancia ni el descaro». Gerardo asintió, aún temblando, pero con una determinación renovada. Sabía que debía seguir adelante, no solo por su investigación, sino porque algo en aquella selva había despertado, y él estaba ahora entre sus sombras. El sendero continuaba hacia el corazón de Calakmul, y Gerardo sintió, por primera vez, que el que camina detrás ya no solo los observaba. Estaba caminando con ellos. Después de noches sin dormir, atravesando la selva con la tensión siempre al límite, Gerardo y Uriel llegaron a un antiguo claro donde los árboles formaban un círculo casi perfecto. En el centro, piedras cubiertas de barro y musgo alzaban una especie de altar primitivo. Gerardo sintió una presencia poderosa, algo que iba más allá del miedo, algo ancestral. Mientras examinaba las piedras, escuchó el susurro detrás de él, un crujido lento, pesado, como si algo emergiera del barro mismo. Se giró justo a tiempo para ver al hombre de barro, una figura grotesca y majestuosa, cubierta de barro oscuro que parecía respirar con vida propia. Sus ojos reflejaban siglos de rabia y dolor. Uriel se puso frente a Gerardo, entonando una oración antigua, mientras el hombre de barro avanzaba lentamente, sus pasos resonando en el silencio. Gerardo, con el corazón desbocado, recordó las palabras de Uriel: respetar la selva y sus guardianes. Con voz firme y temblorosa habló: «No venimos a profanar, solo queremos entender». El hombre de barro se detuvo, como si ponderara sus palabras, y poco a poco, la tensión en el aire disminuyó. La criatura retrocedió y se disolvió lentamente en el barro y la tierra, dejando tras de sí un silencio pesado pero liberador. Uriel y Gerardo permanecieron un momento en el claro, sabiendo que habían cruzado un umbral invisible. La selva había hablado, y ellos habían escuchado. Cuando el sol comenzó a filtrarse entre las hojas, supieron que su expedición ya no sería la misma. Gerardo jamás olvidaría al que camina detrás, ni el respeto que la selva reclama de quienes se atreven a entrar en sus dominios.